Bueno, integrales. Las integrales son la función inversa de las derivadas. O sea, nosotros lo que vamos a hacer con las integrales es como volver a la función primitiva, a la función que habíamos derivado antes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a ponerle que sea 5x al cubo, cuando nosotros derivábamos esta, hacíamos la derivada de esta función, esta nos quedaba 5 por 3 x cuadrado, así que esto nos quedaba 15x cuadrado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es integrarla a esta función que es 15x cuadrado para que pueda volver, o sea, vamos a volver a tener esta función que habíamos derivado. Las integrales también se hacen a través de una tabla, o sea, vamos a tener, cuando nosotros tengamos la función, por ejemplo, x, la integral, o sea, la primitiva a la que tengo que volver es x al cuadrado, o sea, se le va a sumar siempre un exponente, o sea, si tengo x al cubo, acá se pone, perdón, dividido 2, acá se va a poner x a la cuarta, o sea, se le suma 1 y se lo divide por ese mismo número abajo. Entonces, siempre que tengas una x a un exponente, lo que haces es poner n más 1 y lo dividís abajo por ese n más 1. Si tenemos, bueno, la función e a la x, lo mismo que en la derivada, sigue quedando e a la x. Las funciones seno de x van a ser coseno de x y coseno de x, seno de x. Lo único que cambia es el signo de una de estas, que ahí te los busco. Y después que no tengo la función logaritmo de x, sino a la que puedo integrar es a 1 sobre x, que va a ser el logaritmo del módulo de x. Hay algunas funciones que no vas a poder integrar, o sea, la tabla de integrales es como más chiquita o más reducida que la de derivadas. Uno en las derivadas como que podíamos meter cualquier cosa ahí adentro y podíamos llegar a sacarlo. Con las integrales no, hay algunas funciones que no vamos a poder sacar. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de x no se puede integrar. Así que ahí tenemos algunas restricciones ahí que no vamos a poder hacer. Pero te pongo lo de los signos. Integrales. Y después también va a pasar que lo que hacíamos antes con las derivadas, o sea, por ejemplo, esas funciones compuestas o las multiplicaciones o las divisiones, tampoco se pueden integrar directamente. O sea, voy a tener que, para esas cosas, vamos a tener que usar algún método de integración. O sea, lo único que yo voy a poder integrar es todo lo que sea igual que con la tabla. El seno, este es el que queda como menos coseno y el coseno como seno. Y después no sé, creo que ninguna más de estas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, yo lo que hice fue agarrar una función, derivarla, y ahora lo que voy a hacer es integrarla para volver a la misma. Entonces, cuando nosotros integremos, esta de acá me va a quedar 15x a la 3 sobre 3. Entonces, acá puedo simplificar el 15 con el 3 y esto me va a quedar 5x a la 3. Ves que uno vuelve a la misma función que teníamos inicialmente. El problema de esto va a ser que si yo tengo, por ejemplo, una función, vamos a poner que f de x es 5x más 3, cuando nosotros derivábamos esto me va a quedar 5 por 1 más 0. Entonces, en esta voy a tener 5, me va a dar. Entonces, cuando yo hago la integral de 5, eso es lo que me faltó también, cuando yo tengo un número cualquiera, la integral, o sea, puede ser x. Entonces, acá tengo un número, así que esta integral va a quedar 5x. Pero me está faltando este 3 de acá, porque al transformarse en 0, yo ya después no lo veo para poder integrarlo. Entonces no sé si tenía o no tenía. Podía haber sido, o sea, esto que yo estoy integrando, que me está dando 5x, podía haber sido esta función, podía haber sido esta función, podía haber sido esta función, o sea, podía haber sido cualquiera que tenga un número o que no lo tenga. Entonces, como no lo tengo, no sé si tenía o no un valor ahí y que al derivarse se perdió,
lo vamos a poner, una vez que lo integramos, le vamos a poner acá más una constante. Porque estas son integrales indefinidas, o sea, integrales donde no sé si podía haber habido una constante o no y que cuando se haya integrado se haya perdido. Entonces siempre lo que vas a hacer es agregarle ese más la constante y queda así. O sea, uno la integra y queda de esa forma. Lo que no puedo integrar acá, o sea, siempre que puedo integrar es todo esto que yo te decía que se tiene que parecer a la tabla. O sea, no podemos hacer la integral de funciones que sean compuestas, como lo hacíamos en las derivadas, que por ejemplo teníamos así. O sea, esto no lo voy a poder integrar por tabla. Ni tampoco podemos integrar multiplicaciones. Si yo tengo x por el coseno de x, diferencial x, esta tampoco. Ni tampoco divisiones. O sea, x cuadrado más 5x sobre x menos 3, diferencial x. Todas estas no las voy a poder integrar directamente. O sea, voy a tener que usar algunos métodos para poder integrarlas. Entonces, estas no se integran por tabla directamente. O sea, tengo que hacerle cambiarlas, o sea, transformarlas de alguna forma para poder aplicar la tabla y poder integrarlas. Esa es la gran diferencia con las derivadas. Nosotros cuando derivábamos cualquier cosa que metíamos ahí lo podíamos derivar, la regla de la cadena, multiplicación, división. Acá sí puedo integrar, o sea, una suma y una resta. Por ejemplo, si me dicen que es coseno de x más 7x cuadrado menos, a ver, vamos a ponerle menos 5 diferencial x. Sí se puede en las sumas y en las restas hacer la integral del coseno de x más la integral de 7x cuadrado menos la integral de 5, todo esto diferencial x. Entonces, voy haciendo la integral de cada uno de esos términos. En el caso del coseno, esto queda seno de x. En el caso del 7x cuadrado, como hay una constante, la constante queda y a la que integro sale x cuadrado, así que queda x a la 3 sobre 3 menos la integral de 5x, más una constante, que es la que no sé si está o no está. Entonces ahí puedo hacer la integración. Cuando son de alguno de estos tres tipos, o sea, es una multiplicación o una división o una función compuesta, que no se pueden integrar por esta tabla directa, ahí es donde vamos a empezar a usar los métodos de sustitución. O sea, estos métodos son el método por sustitución y por partes. Este en general se usa cuando son funciones compuestas. O también cuando son divisiones entre dos polinomios. O sea, vamos a utilizar esta que es el método este de sustitución. Entonces, por ejemplo, si a mí me daban la integral del seno de x al cuadrado, esta yo no la puedo integrar, o sea, no puedo hacer la integral, vamos a ponerme esto, vamos a cambiarlo, 3x, ahí. Yo no puedo en esta hacer la integral por tabla, como hacíamos antes, y cambiarlo y decir, bueno, si es seno es menos coseno y ya está. Sino que lo que tengo que buscar es qué es eso que me está produciendo que esta función yo no la pueda hacer. ¿Qué es esto de acá? O sea, si ya hubiese estado la x sola, yo ya lo podía hacer, pero como tengo todo este 3x, no lo podemos calcular. Entonces a esto le vamos a cambiar el nombre. Yo lo voy a llamar t. Entonces, a eso que voy a llamar t es ese 3x, y lo que voy a hacer es derivarlo. O sea, me queda que la derivada de t es 3 por 1 diferencial x. Y una vez que lo derivo, esto de acá, voy a despejar este diferencial x. Entonces esto va a quedar diferencial t dividido 3 es igual a diferencial x. Hago esto porque también, o sea, no voy a poder seguir haciendo la integral por más que yo sustituya y que ahora me quedó ese seno de t, porque tengo seno de t, o sea, la variable ahora es t, pero el diferencial me está diciendo que derive, o sea, que integre
a X, y X ya no lo tengo más. Entonces con esto yo voy a conseguir de sacarme esto también. Y que acá, porque me tiene que quedar diferencial t para que o sea, lo que me va a decir con ese diferencial es t, es que tengo que integrar a t. Si no, ahí tengo que integrar a x, y ya x no la tengo. Entonces tengo que cambiar ese diferencial x también. Entonces al hacer esto, de agarrar a t, derivarlo y despejar x, me queda que x, el diferencial x, es esto de acá, es diferencial t dividido 3. Entonces esta función va a ser seno de t Por diferencial diferencial t sobre 3. sobre 3. Claro. Y este 3 que es sobre 3 es lo mismo que multiplicarlo por 1/3. O sea, esto es lo mismo que si yo haría 1/3 por seno de t diferencial t. Así que esa es una constante y la puedo sacar afuera y solamente hacer la integral de seno de t. Seno de t, o sea, es como seno de x, a esa sí la podemos integrar. Entonces la integral de seno de t va a ser que da el 1/3 y seno de t era menos coseno de t. Una vez que ya lo pude integrar, lo que hago ahora es cambiar donde está t por lo que era t, por lo que yo sustituía t. Entonces es 3x, así que voy a poner 1/3 por menos coseno de 3x. X. Es como si yo le cambio la forma, la engaño, para poder meterla, o sea, hacer la integral por tabla, y una vez que ya la integré, que la pude meter dentro de la tabla, agarro y la vuelvo a sustituir. Una vez que la pude integrar, o sea, a favor de t, cosa que me quedó Claro. como una tablita, ahí agarro después y lo vuelvo a cambiar. Le hago otra vez la integral. O sea, le hago la sustitución de nuevo. Bien, ahora vamos a agarrar alguno de la guía. Voy a agarrar uno de estos de acá. Igual son todos más o menos parecidos, pero como para que veas diferentes. Ya en la facu lo viste, es igual, integrales. ¿En el secundario? No, no, en las clases de CBC. Ah, sí, sí, ya lo vimos esto. Bien. Bueno, a ver. Acá. Bueno, otra de las formas también, o sea, yo te decía que puede ser cuando, en general, cuando son funciones compuestas o divisiones entre dos polinomios. En ese caso también se utiliza este método. Entonces, por ejemplo, esta que es la integral de x sobre x cuadrado más 1, diferencial x. Bueno, cuando son así, que son divisiones de dos polinomios, siempre al que me conviene llamar t es al que tiene el grado más alto, al más grandote, al polinomio más grande. O sea, a eso voy a llamar t. Entonces, t es igual a x cuadrado más 1. Hacemos la derivada de ese t, que va a quedar 2x más 0, diferencial x. Así que esto lo voy a pasar para acá. O sea, me va a quedar que diferencial t dividido 2x es diferencial x. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a sustituir en eso. Así que esto nos va a quedar la integral de x sobre, acá abajo vamos a poner t, y donde está diferencial x voy a poner diferencial t sobre 2x. Entonces ahora acá me quedó las t, pero también tengo las x. Entonces tengo que las x se me tienen que ir porque si no, no puedo hacer la integral. Entonces lo que voy a hacer es simplificar esta x con esta x. Como una está arriba y una está abajo, las puedo simplificar. Y este 2 es el 1 medio, o sea, entonces esto sería lo mismo que 1 medio por 1 sobre t diferencial t. Hacemos la integral de 1 sobre t como si fuera 1 sobre x, y esto me va a quedar el 1 medio, lo dejo, y acá queda el logaritmo natural del módulo de t.
Y a esto, una vez que hice la integral, le vuelvo a sustituir ahí adentro de t lo que yo había llamado t, que es x cuadrado más 1. Esto más la constante. Y ahí tenemos la integral por sustitución. Si algo agarrás mal, o sea, ahora vamos a ver un método y el otro, en la guía los tenés primero separados y después hay ejercicios donde podés usar uno o el otro. O sea, el método que vas a utilizar lo elegís vos, tenés como que elegirlo vos, el criterio para elegirlo lo tenés que ver vos. Y uno puede equivocarse, por ahí empezás usando sustitución y te das cuenta de que no se resuelve con sustitución, que hay que hacer el otro método que es el de partes. Lo que te va a ocurrir es que no lo vas a poder resolver, vas a quedar trabada. Una vez que acá quedó como justo, se tacharon las X, había una X y otra. Pero si, por ejemplo, acá había X a la cuarta y acá me queda X y no las puedo eliminar, no voy a poder hacer la sustitución por este método. Algo está mal o tengo que seguir sustituyendo o me equivoqué de método. Puede pasar. Algunas, o sea, se pueden resolver por los dos métodos y algunas sí o sí salen por un método o por el otro. Sí. Bien, a ver, esta que es x, esta es la integral de x por la raíz de x cuadrado más 3 diferencial x. Bueno, yo acá llamaría a t, lo llamaría a esto que está acá adentro, porque como que es lo más grande y como después lo derivo, lo puedo achicar. Entonces prefiero agarrar a eso, llamarlo a t, y acá me va a quedar 2x más 0 diferencial x, así que diferencial t sobre 2x es igual a diferencial x. Así que acá me va a quedar la integral de x por raíz de t y diferencial x va a ser diferencial t sobre 2x. Así que esta también cierra justito, queda esta x para simplificarse con esta. Entonces esto me va a quedar 1/2 por la integral de la raíz de t diferencial t. La raíz de algo, o sea x o t, es lo mismo que poner t a la 1/2. Así que esto va a ser lo mismo que poner 1/2 de t, y acá voy a sumarle, para hacer la integral, a 1/2 le sumamos 1. Así que esto queda 3/2 sobre 3/2 más la constante. Ahora reemplazo donde está t por esto que llamamos a t, que es x cuadrado más 3 a la 3/2 sobre 3/2. Y acá podríamos simplificar el 1/2 dividido 3/2. Esto va a quedar 3. A ver, 3/2. 1/3 va a quedar. Esto sería lo mismo que 1/2 por 2/3. Se da vuelta. Así que esto se va a quedar 1/3 por x cuadrado más 3 a la 3/2. Ahora te voy a poner que queda 1/3. 1/3 por, o lo mismo, esto sobre 3. O sea, esto más que nada es haberlo acomodado, más la constante. Ahí. Bien. Bueno, y vamos a ver el otro método. El otro método de estos es el método por partes. Y en general este se utiliza cuando son multiplicaciones. Cuando tengo multiplicaciones de funciones, ahí voy a utilizar este método por partes. En esto yo tengo que decidir, adentro de mi integral, a quién, o sea, va a haber o sea, lo que se considera es como si fuera que esas dos funciones que se están multiplicando, como que una está derivada y una está integrada. Entonces, uno lo que va a hacer es, a una la voy a derivar y a una la voy a integrar. O sea, lo que me dice la fórmula de las partes me dice que esas dos funciones que yo tengo, una es u y otra es diferencial b. O sea, una sería la primitiva y a otra la derivaron. Entonces, que lo que yo tengo que hacer es, a esta u
derivarla, o sea, encontrar la diferencial u. Y a esta que es diferencial b, integrarla, o sea, a esta la derivo y a esta la integro para encontrar quién es b. O sea, esta la derivo y a esta de acá la vamos a integrar. Entonces me dice, una vez que hacemos eso, para poner el resultado va a ser, siempre es u por b, o sea, las dos originales, menos la integral de b, o sea, de esta que me queda acá, por la diferencial u. La idea es que, o sea, es como que va a sacar cosas afuera y que esta integral, al haber achicado acá, o sea, una integral y una derivar, que esto de acá me quede muchísimo más chiquitito. Entonces sea algo fácil de integrar que yo después lo pueda meter en la tabla de valores e integrarlo. Entonces, la idea es que eso tiene que quedar, dentro de ese integral me tiene que quedar lo más simple posible para poder integrarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar una de las de la guía que nos dice que es la integral de x por el coseno de x diferencial x. Entonces yo tengo que llamar a alguien, tengo que decir quién va a ser un y alguien va a ser la derivada, la que esté derivada. Siempre te conviene, o sea, como hay cosas que no se pueden integrar, que esta, que es la que tenés que integrar, que sea algo fácil para integrar. Pero también, siempre en lo posible, que a la que yo tenga que derivar sea como la más fea. Porque al derivarla, viste que achica, si yo tengo x se me va, me queda 1. Sí. Entonces, o sea, es como que me voy a ir achicando algo por lo menos. Entonces, yo acá, o sea, me conviene, por ejemplo, agarrar la x acá, porque esta me quedaría 1. O sea, llamar que esta es u y esta de acá va a ser diferencial b. Entonces, esta va a ser coseno de x, que coseno de x quedaba seno de x. Sí, seno de x. Esta, por ejemplo, o sea, a mí me convenía acá, en esta, o sea, el criterio que uso es poner esta porque se va, o sea, se achica. Y esta me da lo mismo como ponerla como integral o derivada porque son cíclicas. Si pongo la coseno aparece la seno, si pongo la seno aparece la coseno. Lo mismo cuando uno tiene la e de x. Es como que meto la e a la x, la metería en este lugar, en el de la derivada, porque total integrarla es lo mismo, y en la otra aprovecharía para poder achicarme la función. Porque después a nosotros nos tiene que quedar acá hacer u por b menos la integral de b por diferencial u. Entonces, yo tengo que poner u por b, acá o sea, u por b es x por seno de x, menos la integral de b, que va a ser seno de x, por diferencial u, que es 1, y lo tengo que integrar. O sea, el 1 no me va a afectar en nada, entonces en realidad el que yo tengo que integrar es a seno de x. Entonces el resultado de esto va a quedar x por seno de x menos el menos coseno de x, más la constante. Así que me queda x seno de x más coseno de x más la constante. Entonces, el que hay que hacer es elegir a quién vas a llamar u, a quién vas a llamar diferencial b, y ahí a uno derivarlo y al otro integrarlo y después lo metes ahí adentro de la fórmula. Sí. Bueno. Vamos a agarrar otro, a ver. Bueno, este le pasa lo mismo. X por e a la x. Esta es la integral de x por e a la x diferencial x. Entonces, acá yo tengo que ver a quién llamo u y a quién llamo diferencial b. Entonces acá yo llamaría diferencial b a e a la x y a u a x para que cuando yo haga la derivada de u sea 1 y en cambio b sea la x. Entonces, armo esto que tiene que ser u por b menos la integral de b diferencial u. U por b me va a quedar x por e a la x menos la integral de a la x por 1 diferencial x.
Así que lo que tengo que integrar es e a la x. Entonces, esto menos e a la x es e a la x más la constante. Después hay algunos, o sea, por ejemplo en la guía, que, o sea, te dicen que hay que usar esto, o sea, ya sabemos que hay que usar este método, pero que se nos van a empezar a como a complicar un poco más. A veces hay que aplicar el mismo método varias veces y a veces hay que mezclarlo con el otro. Por ejemplo, ahora vamos a agarrar este, a ver cómo nos queda. E a la menos x diferencial x. Bueno, acá yo podría llamar a u al x cuadrado y al otro, o sea, diferencial b a e a la menos x. Pero el problema que tenemos con este es que, si, o sea, esta si la tengo que derivar, queda 2x, pero esta si la tengo que derivar, la tengo que integrar, no la puedo integrar directamente. Sí podríamos hacer, ver si yo puedo hacer eso con con el método de sustitución. O sea, yo tengo que hacer la integral de a la menos x. Entonces lo que voy a hacer es usar el método de sustitución solo en esta parte, en este pedacito, para resolver esa integral. Entonces a esto de acá lo voy a llamar t, así que t va a ser menos x, la diferencial de t es menos 1 diferencial x, así que menos diferencial t es diferencial x. Entonces, esto que era la integral de e a la menos x, me queda e a la t menos 1 diferencial t. Ese menos 1 lo dejo afuera, integro e a la t, que es e a la t, y una vez que integré, sustituyo esa t por el menos x. O sea, esta va a ser la integral. O sea, esto me lo hago aparte, o sea, la hice por sustitución, donde me integré esta función. O sea, que esta función que yo acabo de integrar va a quedar acá, menos 1 por e a la menos x. Entonces, ahora tengo que armar este u por b menos la integral de b por diferencial u. U por b es x cuadrado por menos 1 e a la menos x menos la integral de menos 1 por e a la menos x por 2x. Le quedaron un montón de cosas acá. O sea, no puedo seguir, o sea, simplificándola esta. Podríamos ver si, porque si no le voy a tener que o hacer partes de nuevo desde acá, o ver si poniéndolos al revés. Entonces esas son las cosas que te va a pasar. Te vas a quedar trabado porque ves que acá, para integrar otra vez tengo una multiplicación. Que era el problema que tenía acá, era que era una multiplicación de dos cosas, y acá no me pude sacar de encima una. Entonces puedo o seguir a hacer partes ahora con este pedacito, aplicarle partes, o probar a ver si cambiando las variables, o sea, llamar a u a esto y a diferencial b al otro, me da. Entonces primero vamos a hacer eso. Si no nos da, volvemos a esta y le hacemos la segunda vez. Entonces vamos de nuevo. Ya teníamos x cuadrado por e a la menos x. Voy a llamar u al e a la menos x. O sea, esta para derivarla va a ser e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Y si tengo que integrar x cuadrado, vamos a llamarla esta b diferencial b, x cuadrado, b es x al cubo sobre 3. Todavía me va a quedar más grande esta, así que esta no me va a servir. Así que este no lo vamos a usar. Porque si, o sea, en esto, cuando tenga u por b menos la integral de b diferencial u, todavía encima me quedaron muchas más x. Así que vamos a tener que seguir con el otro, hacerle una segunda vez, o sea, hacerle partes, a ver si puedo eliminar eso que me sigue molestando ahí. O sea, el problema ahora lo tengo en esta partecita, que es a la que tengo que aplicarle la integral. Entonces le voy a hacer partes a esta. O sea, tengo la integral
de menos 1 e a la menos x por 2x diferencial x. Entonces, lo mismo, vuelvo a llamar a u, la voy a llamar a 2x, y a diferencial b lo llamo a menos e a la menos x. Derivada de u, esta vez va a ser 2. Derivada integral de esto, e a la menos x, o sea, el menos 1 va a quedar como menos, y e a la menos x ya sabíamos que e a la menos x, la integral era menos 1 por e a la menos x. Así que va a quedar menos 1 por e a la menos x. Con lo que esto voy a armar. Esto va a ser u por b, o sea, 2x por, este menos menos se puede transformar en más, así que puedo ponerlo ahí. La integral de e a la menos x por 2. Y ahí sí voy a poder, porque el 2 lo puedo sacar afuera como una constante y solamente hacer la integral de este pedazo. Entonces esto va a quedar 2x por e a la menos x menos la integral de e a la menos x, sabíamos que era menos 1 por e a la menos x por 2, más la constante. Esto le voy a ordenar un poco los signos. Este menos menos lo puedo transformar en más. Y el 12 lo podemos poner ahí adelante. Ahí integramos por partes, pero la segunda parte, o sea, integré esto. Entonces tengo que poner esta primera parte que venía trayendo menos y esto que integramos ahora. Entonces tenemos que poner x cuadrado por menos c a la menos x o menos 1 por e a la menos x menos y esto que era la integral del otro, o sea, es 2x por e a la menos x más 2 por e a la menos x más la constante. Y esto si tengo que abrir ese término, o sea, sacarle ese paréntesis, voy a cambiar los signos de adentro. O sea, este más queda como menos. La constante es igual porque puede llegar a ser negativa o positiva. Entonces en ella no necesito cambiarle el signo, pero en los otros términos sí. Y ahí tenemos el resultado. Hubo que hacerle sustitución por partes 2 veces para poder llegar a resolverlo. Bien. Bueno, a ver, ahí te voy a decir alguno para que puedas hacer. Estos son por sustitución. Pero va a ser este de acá. Estos son por sustitución. Ajá. Por el primer método. Si querés, copiarlo y Sí, ahí lo te copio. muestro cómo resolver lo de sustitución para que no te pierdas. Ahí lo copié. Bien, ya te muestro. Ahí está.
Bueno. ¿Y Luquitas son bien Luquitas? Ahí hice, bueno, primero puse t, que hice menos 6x. 3 árboles llevé, boludo. 3 Lo árboles. Sí. puse t. Después, bueno, me quedó integral de e a la t por dx. Vos sabés Después, que mi primera compra fue integral por de e a la t por dt sobre menos lo 6. corté y me pagó Y 2.500 ahí por es el cuando me excedente. trae, no sé conseguir. Te perdés un Acá ahí. este t va a ser menos 6x, derivada de t es menos 6 diferencial x. Esto le paso para acá, así que me queda dividido en menos 6 es igual a esto. Y después sacar más. O sea, acá te va a quedar e a la t, o sea, esto es lo que sustituís. Y este, el diferencial x, es diferencial t dividido en menos 6. Entonces, este menos 6, como está acá abajo, es lo mismo que si fuera menos un sexto. Ese lo Entonces, sí. lo sacás afuera. Y ahí integrás el e a la t, que va a ser igual, va a ser e a la t. Sí, siempre lo Entonces te llevo queda yo menos un sexto de e a la t para la venta, digamos. más la Y constante. por fuera, Y una vez que hicimos esto, lo que hago es sustituir donde está t a veces no lo vendo, pero por lo que lo habíamos cambiado. O sea, en esta como que uno no siente muchos cambios porque es e y siempre esa e queda como siempre. O sea, pero en general, o sea, cuando uno integre esa, o sea, lo que nos va a pasar es que vamos a poder integrar alguna que es más fácil, o sea, que puedo por tabla, entonces después lo que hago es volverla a cambiar a como era. A ver si tengo alguna otra que está. ¿Pero va a guardar la cosecha? Esta, vamos a usar la integral. Ahí te copio esta, la integral de 4x cubo más 6x Yo no creo cuadrado porque el mío no, es muy chiquito. sobre 3x a la cuarta más 6x cubo menos O sea, 9 guardaré un trailer diferencial x. y todo lo demás lo vendo, Esta ¿no? prueba es. Sí, no, pero acá no sé ni por dónde empezar. De estas, ahora te pongo lo que te había mostrado yo, pero de estas lo que te conviene siempre es de los dos polinomios, por sustitución, son todos estos. De los dos polinomios, del arriba y el abajo, al que vas a llamar t siempre es al que tiene el exponente más Al alto. abajo. Sí. Ah, No, bien. puede ser el de abajo o el de arriba, pero siempre el que tiene el grado más alto. Ves que este tiene x cuarta, porque como lo vas a derivar, vas a achicarlo. Sí, está bien. A ver. Y cuando se hace t igual y se deriva, va toda la parte de abajo. Sí. Perfecto. Vale. Ahora igual avísame cuando lo copias y te vuelvo para atrás para que veas el otro ejemplo. Sí, ahí lo copié yo. Bien, ahí te lo vuelvo. Ahí, era uno de los ejemplos con... ¿Vos estás plantando del lado izquierdo tuyo? Ah, acá. Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quiero hacerlo? ¿Sí?
Claro. Que toma ojo, porque después toma un valor del otro. Pará. Voy para allá y yo planto un lado y vos plantás el otro. Por la duda. ¿No? Sí. Nah, eso es lo de los huevos. Ya te digo el mismo. No tiene nada. Claro. Sí, porque no deja de ser un juego, boludo. Si pongo 8 y ya tengo que ir a una por una, podemos dañar. No te puedo olvidar y plantar otra cosa, boludo. Ahí hice, bueno, saqué primero t, después me quedó 4x al cubo más 6 al cuadrado sobre t por dt sobre 12x al cubo más 18x al cuadrado. Sí, Eliminé las x, que me quedaron iguales, y bueno, me quedaron solo los números y ahí también ahí me trabé. sí, este va a haber que seguramente es factorizar o algo para poder, a ver, 4 por 3, esto queda 12x a la 3 más 18x cuadrado diferencial x. Así que esto queda 12x a la 3 más 18x cuadrado diferencial x. Entonces acá usted va a quedar la integral de 4x a la 3 más 6x cuadrado sobre t por diferencial t sobre 12x al 12x. cubo más 18x cuadrado. Sí. Entonces, estos y estos no son lo mismo, pero es que tienen los mismos grados. Entonces yo tengo que como que conseguir que me quede lo mismo. Entonces, si al 12 lo dividiría por 3, me va a quedar 4. Entonces podría sacarle el 3 afuera, o sea, factorizar esto, sacando el 3 como factor común. Entonces esto va a quedar 4x al cubo más, y 18 dividido 3 da 6, 6x cuadrado. Entonces ahí me quedaría lo mismo. Entonces ahí lo que hago es, esto de acá, como lo factoricé, voy a poner esto que acabo de factorizar para que quede lo mismo y ahí sí poder simplificar. Voy a poder simplificar todo esto con esto de acá. O sea, el 3 va a quedar. Entonces, Sí. después te va a quedar la integral de 1 sobre t por 1/3, que lo puedo sacar afuera, diferencial t.
Y ahí lo que hacemos es integrar esto. O sea, desde ahí, integrarlo y después sustituirlo. Sí, no. Chocala la última. No sé, chocala la última. Acá tengo que directamente reemplazar la T. Sí. O sea, primero integrar 1 sobre t, que o sea, por tabla, o sea, cuando tengas 1 sobre x, queda el logaritmo natural del módulo de x. Ah, Sí, acá lo mismo, pero con t, logaritmo natural del módulo de t. El 1/3 queda ahí adelante, más la constante. Y después, sí, lo que vamos a hacer es, una vez que ya integraste, que ya uno saca esa llave, ahí recién reemplazas en el módulo por el 3x a la cuarta más 6x cubo menos 9. Si no la enganchás, cumple su función. Bien. Bueno, estas funciones, o sea, cuando nosotros, o sea, que las integramos y nos queda esa constante, a veces el ejercicio te va a dar algún dato como para que después averigües realmente cuál es esa constante. Entonces, por ejemplo, o sea, hay uno de los ejercicios en el 7 que te dice que g' de x, o sea que esa es la derivada de 4x a la 3 menos, creo que esta es lo mismo que teníamos, o parecida, 6x más 2 sobre x a la cuarta menos 3x a la 2 sobre más 2x más 1. Y me dicen que en G, o sea, no en G', G de 1 es 5. Entonces lo primero que yo voy a hacer para ver quién es G es hacer la integral de todo esto. De 4x cubo menos 6x más 2 sobre x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2x más 1. Entonces para hacer la integral de esto, lo que voy a llamar es a t al polinomio más grande, o sea, todo esto. Así que me queda x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2x más 1. Entonces la derivada de esto me va a quedar 4x a la 3 menos 6x más 2 más 0 diferencial x. Así que este diferencial t bajo va a quedar 4x cubo menos 6x más 2. Esto es igual al diferencial x. Entonces esto va a quedar la integral de 4x cubo menos 6x más 2 sobre t por diferencial t sobre 4x cubo menos 6x más 2. Acá quedan iguales, o sea, acá no hay que factorizar ni nada, son lo mismo, así que directamente me las saco, me las elimino. Entonces me va a quedar la integral de 1 sobre t diferencial t. Entonces tengo la integral de 1 sobre t diferencial t, que esto para integrarlo queda el logaritmo natural del módulo de t más la constante, y esto lo sustituyo, por eso lo metí ahí adentro de t, que era x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2x más 1, más la constante. Entonces, esta que acabamos de integrar, esta va a ser g. O sea, esta va a ser mi función g. O sea, mi función g de x
es el logaritmo natural del módulo de x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2x más 1 más una constante. Pero no sé bien quién es g. Esa g puede ser cualquier función y podría ser infinita, porque ahí en esa constante podría poner 1, 2, 7, 20, menos 3, podría ir cualquier cosa. Entonces, para yo realmente encontrar quién realmente es esa g, me dan esto. Me dice que cuando yo en g reemplace en las x el 1, esa función va a dar 5. Entonces, yo sé que cuando yo acá reemplace el 1 en las x, o sea que esto me va a quedar 1 a la cuarta menos 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1 más la constante, todo esto me tiene que dar 5. Entonces acá vamos a hacer 1 a la cuarta es 1, 3 por 1 al cuadrado me queda menos 3, más 2 más 1, más la constante igual 5. Esto me queda 1 menos 3 es menos 2, más 2 es 0, más 1, 1. Y el logaritmo de 1 da 0, así que 0 más la constante 5. Por lo tanto, la constante esta me quedó que es 5. Así que ahí tengo mi función completa. Entonces mi función función g va a ser el logaritmo de todo esto más 5. Y esta va a ser la función que nosotros tenemos. O sea, esta es mi función, la función real. O sea, si a mí me dan un valor para poder igualarla, puedo sacar realmente cuál es la función esta que yo estaba buscando. Bien. Y después también vamos a utilizar, o sea, estas que nosotros venimos viendo hasta acá, son funciones que son indefinidas, donde yo saco la integral de una función, pero no la tengo definida entre dónde y dónde. Ahora vamos a empezar a ver las que son las funciones, o sea, para poder hacer la integral definida. O sea, uno va a integrar, pero en un sector, o sea, una función en un sector. Entonces, cuando nos piden una integral definida, es cuando nos va a aparecer acá unos valores, o sea, un numerito arriba y un numerito abajo de esta llave de la integral. Y esta, por ejemplo, vamos a calcular la integral de 3x a la cuarta diferencial x. Entonces yo voy a hacer, o sea, me olvido de esto, o sea, lo integro normalmente, o sea, la integral de 3x a la cuarta va a quedar 3x a la quinta sobre 5. Y a esto la vamos a definir, o sea, le vamos a poner una rayita y le voy a poner esos dos valores con los que quiere que los defina. Y con esto lo que vamos a hacer se llama la regla de Barrow. Voy a reemplazar este número de arriba adentro de las x y esto le voy a restar lo mismo reemplazando el número de abajo en las x. O sea que yo voy a hacer 3 por 3 a la quinta sobre 5 menos 3 por menos 1 a la quinta sobre 5. Y vamos a calcular cuánto nos queda esto. Entonces es 3 a la quinta. 3 a la quinta. No tengo. 3 a la quinta, que es 243 por 3 dividido 5, bueno, este me quedó 145,8. Y esto es menos 1 a la quinta, es menos 1 por 3, esto va a quedar menos 3 quintos. Que menos 3 quintos es menos 0,6. Y 145,8 menos se transforma en más 0,6. Entonces, esto me va a dar 146,4. Entonces, esto lo que estamos calculando acá es una integral definida entre dos puntos. O sea, voy a integrar normalmente, pero después tengo que aplicar esta regla
de poner primero el número de arriba menos o sea, reemplazar el número de abajo en esa integral, en esa función que integré. Siempre va a ir acá arriba el número más grande y acá abajo el número más chico. O sea, nunca los vas a ver al revés. Siempre arriba está el número más grande y abajo el número más chico. Y este es el primero que reemplazo y le resto lo mismo con el de abajo. O sea, lo reemplazo y lo resto. Bien. Esto va a servir para poder calcular, o sea, estas integrales definidas nos van a servir para poder calcular el área. A veces puede ser el área entre una función y el eje, y a veces puedo medir el área entre dos funciones. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que nos va a pasar es que vamos a tener una función, o sea, ponele que tenga una función, vamos a poner una función polinómica, y vamos a cortarle acá. Y yo quiero medir el pedazo de área que tengo acá, entre las dos funciones. Entonces, si yo quiero medir esto, vamos a ponerle, llamarla a esta, a la naranja, va a ser la función f, y esta, la verde, va a ser la función g. Se me cortan las dos, o sea, están cortando entre este punto, vamos a ponerle que este punto es el 0,5, y este le vamos a poner que es el 4. Entonces, estos son los dos cortes que están haciendo entre las dos. Entonces, si yo quiero calcular esa área, que es una forma difícil, porque tiene una figura difícil para calcularla con las fórmulas normales que usamos de área, lo que nosotros tenemos que hacer para calcularlo con integrales es hacer la integral del techo, o sea, siempre se hace lo mismo. Se hace la integral del techo sobre, o sea, menos la integral del piso, de ese pedazo de área que yo quiero calcular. Entonces acá la integral del techo, el techito de esta área que yo quiero sacar, es f. Entonces voy a hacer la integral de f menos la integral de g. O sea, voy a hacer la integral del techo menos la integral del piso. Y esta no es, o sea, todo el tiempo, porque después acá, por ejemplo, es al revés. Este es techo y este es piso. O sea, si yo quiero, o sea, solamente calcular de este pedazo de área, le tengo que decir entre dónde. Entonces va a ser entre el 4 y el 0,5. Entonces va a ser entre 4 y 0,5. Entre 4 y 0,5. Entonces yo voy a hacer la integral de f, la vamos a integrar a esa función, bueno, yo voy a tener esta función, la integramos, y después vamos a integrar a g. Y le vamos a aplicar esta regla de la definida, de Barrow, entre 4 y 0,5 a f ya integrada. Y a eso le vamos a restar lo mismo a g. El resultado de toda esta cuenta nos va a quedar un número, porque yo voy a integrar y me van a quedar valores, o sea, voy a reemplazar con los valores. Es el área de este sector. O sea, es la forma que yo tengo para poder calcular el área cuando son figuras que no puedo calcularla. Pues si fueran dos funciones por ahí que formaron un cuadrado, no sé, tenés una cosa así y tenés acá una función y querés calcularle con otra función acá y calculamos un cuadradito. Bueno, yo puedo usar las fórmulas de área, base, por altura, pero una figura así, que tiene una forma variada, o sea, que no es una forma homogénea, lo podemos calcular esto con las integrales, o sea, hacer la integral del techo de esa figura menos la integral del piso definida entre los puntos en donde la voy a calcular. Esta yo te busqué justo que cortaran, pero a veces no cortan, a veces vas a ver ejercicios donde puedes tener dos funciones, o sea, y ellos eligen ciertos valores para que la cortes, porque si no como que es gigante. O sea, por ejemplo, no sé, si tenemos una función así, una lineal, y que, o sea, ponerle que tengo otro acá. Acá es techo, o sea, la roja es techo, y la verde es piso, y ponerle desde acá, desde 0 al más infinito, o sea, es incalculable. Entonces te van a decir por ahí que la calcules en un sector entre
0, ponele, y 5. Entonces vas a hacer la integral del techo menos la integral del piso entre 5 y 0. Y vas a calcular solamente en esa parte. Porque si no, esta es infinita, o sea, no tiene, es el área esa es para eterna, o sea, no la puedo calcular nunca. Entonces te la van a por ahí cortar y decirte, bueno, a veces te dice que encuentres el área por ahí entre dos cosas, o sea, entre dos funciones, que se encierra entre, entonces ahí sí va a pasar como en la anterior, que va a ser un pedazo de área que nos queda encerrada entre dos. Pero a veces te dice que entre estas dos, entre tal número y tal número, ya te da los valores, porque seguramente pasa esto, es infinita o tiene muchos puntos, porque por ejemplo esta también la podíamos haber calculado acá, el área de esto. Acá es al revés, esta, la verde, es techo y la roja es piso. Entonces yo tengo que ver, a ver en dónde quiere que calculemos el área. Entonces me va a decir, en este caso entre 0 y 5, entonces ahí la rojita es techo y la otra es piso. Bien. Bueno, no sé si querés que sigamos con esto o querés seguir con biofísica. Y prefiero seguir con esto porque ya es el último tema Dale, de genial. este parcial. Dale, dale. Así Entonces, ya, este lo rindo la semana que viene. Y después, bueno, me pongo con biofísica y después con el recuperatorio de matemática. Claro. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, te voy a mostrar en la guía estos. Bueno, este te dice es expresar usando integrales definidas el área de las regiones sombreadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta va a ser la integral de f menos la integral de g. Y esto está haciendo, el corte lo tiene acá en 6 menos 2, o sea, ahí es una de las partes, y desde 0. Entonces va a ser desde 6 a 0, de 6 a 0. Puedo calcularla directamente, mientras no cambie el techo y el piso, o sea que F sigue siendo techo siempre y G sigue siendo piso siempre, yo puedo calcularlas, o sea, directamente no pasa nada que pasen por debajo de la línea, porque una va a quedar como en positivo y por debajo, o sea, como uno lo consideraría diferente, por ahí puede quedar negativo, pero puedo calcularla toda entera. Donde yo no puedo calcular es si, por ejemplo, si acá hubiese cambiado y G iría para abajo y F acá. O sea, si esto sería G y F. Y quiere también calcular un pedazo de área acá. Esto tendría que calcular el área de A y el área B. O sea, se puede hacerlas por separado. Ahora, si mientras sigan todas igual, o sea que siempre F es una y G es una es techo y otra es piso, puedo directamente expresarla toda juntita. En esta, por ejemplo, va a ser la integral de f menos la integral del eje x, que eso es 0, porque estoy ahí en el eje 0, entre 4 y 0, entre 4 y 0. Y la integral de 0, esto se puede simplificar, esta no va a ir nada ahí. O sea que solamente esa voy a tener la integral de f entre 4 y 0. Bien, vamos a estas de abajo. Las corro para que no se nos mezclaron las otras. Bueno, estas de acá, ves por ejemplo, o sea, acá yo las separaría, calcularía la A por un lado y la B por el otro. Entonces, área A, o sea, va a ser, el techo es 0, o sea, la integral es 0 entre 3 y 1, menos la integral de la función g entre 3 y 1. O sea, el techito es el eje 0 y el piso es la función. Y en la parte B va a ser la integral entre 6 y 3, y ahí es al revés. Ahí tengo g, o sea, la función g por encima, menos la integral de 0 entre 6 y 3. Como la integral de 0 da 0, esto lo saco, y acá lo mismo, pero me va a quedar este menos. O
sea, esta de acá va a ser negativa y esta área va a ser positiva. Pero al juntarla, al sumarla a las dos, me van a quedar un resultado positivo. No te puede dar negativo porque lo que estoy calculando es un área. Entonces, si nos da negativo es porque algo hicimos mal y estamos calculando de alguna forma mal. Esta de acá, por ejemplo, es la integral de, el techo es la función constante 3, así que esta es la integral entre, o sea, de 3 entre 5 y menos 1. Ese es el techo. Menos la integral del piso, que es la función. Bueno, esta tiene dos cosas. Acá no es la misma función. Esta está cortando, ¿ves? Acá, esta función que viene acá es f, y esta que está acá es la función g. Entonces ahí voy a tener que calcular el área esta y el área esta. Entonces calculo el área A, va a ser la integral de 3, o sea, por arriba este hecho es la constante 3, entre 2 y menos 1, menos la integral de f entre 2 y menos 1. Y para el área B va a ser la integral entre 5 y 2 del techo, o sea que es 3, menos la integral de g también entre 5 y 2. Y ahí sacamos el área 1 y el otro área, y después sí la sumamos las dos. ¿Hasta acá bien? Sí, hasta acá bien. Bien. No voy entendiendo. Okay. Bueno, acá hay algunas más para que puedas practicar. ¿Ves? Acá se van cambiando, o sea, en esta G es piso y F es techo. Hay algunos ejercicios en los parciales que es solamente eso, te da no un gráfico, pero te da dos funciones y te dice que la armes, o sea, abajo vas a ver que te dice, ponerle la respuesta A es la integral de 5x, o sea, no está resuelta, no te da cuánto es el área, sino que la expreses, o sea, entonces, más que nada uno tiene que saber quién es el techo y quién es el piso. Yo ayer, como le explicaba a otra de las chicas, o sea, no, antes yo cuando nosotros hacíamos el examen, cuando se hacía presencial, esto lo tenías que graficar en la hoja, por lo menos en un papelito, como para vos saber quién es techo y quién es piso. A veces te das cuenta y a veces no. Entonces ponele, si sabés que es entre 2 y menos 3, vas tirando valores en una, la dibujás y tirás valores en la otra para ver quién está por encima y quién por debajo. Ahora que ustedes hacen virtual, o sea que lo vas a hacer desde tu casa, lo mejor que puedes hacer es abrirte la graficadora de GeoGebra, meter la función ahí y mirar de ahí, o sea, saber de ahí quién es techo y quién es piso, como para plantearlo rápido, para no tener que hacerte todo el dibujito de la función. O sea, a veces no te van a dar el gráfico, sino que te va a dar las dos funciones y solamente es expresarlo, y a veces es después sacarle el área a eso. Entonces depende lo que te pida, pero ya para saber quién es techo y quién es piso, siempre lo ideal es tener el gráfico. O sea, el gráfico es como que nos da bien, o sea, de cómo hacerlo. Bien, bueno, ahora vamos a empezar a calcular, ahora sí con cuentas, el área de alguna región encerrada en alguna parte. Vamos a hacer este la. Esta nos dice que calculemos el área encerrada entre el gráfico. X cuadrado más 2x menos 3 y el eje Y. Esta, yo te la voy a graficar más o menos como queda, pero es una función cuadrática, así que yo puedo tirar algunos valores, o sea, no sé si no nos dice, sí. A ver, vamos a ponerle para el 0, esto es menos 3. O sea, voy a reemplazar algunos valores para ver cómo más o menos queda la función, para ver cómo queda encerrada, porque me está pidiendo que sea la parte encerrada, que seguramente va a ser la panza que haga esa cuadrática con el eje X. Porque lo que quiere es el área encerrada entre esa función y el eje.
Entonces vamos a poner el menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 2 por menos 2 es menos 4, así que esto da 0, menos 3 acá. Para menos 1 nos queda 1. 1 menos 2 es menos 1, menos 3, menos 4. Acá. Y para 1, vamos para 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, 4. Más 4, 8, menos 3, 5. Se va para arriba. O sea, este hace esto. Y las raíces, a ver si son el 1. 2 más 1, 3. Sí, una de las raíces es esta. Y la otra raíz va a ser esta. Sí, viste, sí, eso está chévere. Ahí. Entonces, el área que vamos a calcular es esta área que va a estar encerrada entre menos 2 y 1. Entonces voy a tener que hacer la integral del techo, que es 0, entre 1 y menos 2, menos la integral entre 1 y menos 2 del piso, que es x cuadrado, más 2x menos 3. Esta, como dijimos que era 0, esto se va, pero queda el menos ahí adelante. Entonces vamos a integrar esto. X cuadrado es x a la 3 sobre 3, más 2x cuadrado sobre 2, menos 3x. Y tengo que hacerle barro entre 1 y menos 2. Ese menos está por fuera. Entonces, vamos a reemplazar el 1. Esta puedo simplificar este 2 con este 2. Voy a reemplazar primero el 1. O sea que me queda 1 al cubo, me queda 1/3. Más 1 al cuadrado es 1. Menos 3 por 1, 3. Reemplazo en esta. Menos, lo mismo ahora, reemplazo el menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8/3. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 3 por 2 es 6. Entonces, ahora hago 1/3 más 1 menos 3. Aquí vamos. 1/3 más 1 menos 3. Esto me quedó menos 1,6. Tiene este menos adelante. Menos menos 8/3 más 4 más 6. Que esto queda 7,3. Entonces, menos 1,6 menos 1,6 menos 7,3. Esto me quedaría el menos de adelante menos 8,9. Que esto va a quedar 8,9. Ese es el área que se forma entre el eje X y la cuadrática esta. Bien, bueno, a ver. Vamos a hacer ahora el C. Vuelvo para atrás. El C de estos. Bueno, el C te dice que f de x es igual a menos x más 4 y g es x cuadrado más 2x. Entonces, primero lo que nos conviene es hacer un gráfico estimativo de esto para ver, o por lo menos igualarlas también, que esto es lo que yo te decía, podemos hacer, meterlas en una graficadora. A ver si puedo arreglar acá la graficadora.
que no descarga, boludo. Otro que no descarga. Sí, no, no. ¿Quién me manda a comprar moto? Ahí. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Bueno, no, me interesa que es menos x más 4 menos x más 4. Esa es una. Y la otra es x cuadrado más 2x. X cuadrado más 2x. Bueno, ahí ves que ahí nos va, o sea, vemos la parte que vamos a tener que calcularle el área. Entonces, esta va a estar, ves que donde cruzan es en menos 4 y en 1. Entonces, o sea, yo esta le voy a tener que hacer la integral de menos x más 4, que es el techo, entre 1 y menos 4, menos la integral de x cuadrado más 2x entre 1 y menos 4. Entonces, voy a tener que hacer la integral del techo menos la integral del piso. Entonces vamos a integrar a menos x más 4. Menos x más 4 me va a quedar menos x cuadrado sobre 2 más 4x, y esto tenemos que después hacerle barro entre estos dos. Menos, y acá voy a integrar este, x a la 3 sobre 3 más 2x cuadrado sobre 2 entre 1 y menos 4. Entonces, reemplazo el 1, esto me va a quedar menos 1 medio más 4 por 1, que es 4. Esto le voy a tener que restar lo mismo con el menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16, así que esto va a quedar menos 16 medios más 4 por menos 4, que es menos 16. Cerramos esto, menos, y ahora lo mismo, voy a reemplazar el 1 en estas y el menos 4. Entonces me queda 1/3 más 2. O sea, este 2 con este 2 lo puedo simplificar, así que pongo 1 al cuadrado, que es 1, menos, y ahora ponemos el menos 4 al cubo, que esto nos va a quedar 4 al cubo, nos da 64, menos 64, menos 64 tercios más 16. Ahí. Entonces, todo esto me va a quedar, a ver, menos 0,5 menos 1 medio más 4, esto da 3,5 A 5. menos 16 medios, esto es menos 8 más 16, menos 8 más menos 16, así que esto queda menos 24, menos 1 más 1/3, esto queda 1,3 menos 64 tercios más 16 menos 5,3. Pero sigo acá, pero yo me quedé. Va a ser 3,5 más 24 menos, y acá tenemos menos 1,3 más 5,3. 6,63. Entonces hago 3,5 más 24 menos 6,63, y esto nos queda
20,87. Esa va a ser el área de la región esta que está sombreada. Bien. Bueno, a ver, después a ver si no esté tan... ahí. Ahí. Esta vamos a hacer la E, o sea, el x cubo menos 1 y 4x menos 1. Te las armo acá para que veas quién es este chipizo y para que las puedas calcular. Vale. X cubo menos 1 x cubo menos 1 y 4x menos 1. Ahí está. Bueno, esta es la parte donde... ahí te los voy a dar un poquito. La parte donde los dos se cruzan es en 2 y en 0. O sea que está la integral, o sea, el pedazo de esto es entre 2 y 0. El techo es la azul, o sea, es esta, y el piso es este. Pero va de calcularte el área de eso. Ármatelas, a ver cómo te queda. Sí. Ahí estoy copiando. Los puntos serían 2 y 1 o Sí. 2 No, y 2 0. y 0. 2 y 0. Cuando tengo la integral definida de x al cubo menos 1, ¿eso hago la regla de esa sola? Sí.
ahí medio puede ser que el área de 5. Puede ser. Después Ahora quiero va a que siga. estar la integral ¿Querés que yo? de 4x menos 1 Ya terminé menos la igual. integral del piso, que es x cubo menos 1. Entonces esto te va a quedar la integral entre 2 y 0 de 4x menos 1 menos la integral de x cubo menos 1 entre 2 y 0. Así que esto nos queda 4x cuadrado sobre 2 menos una x entre 2 y 0. Y la integral de esto, que es x a la cuarta sobre 4. Ah, no, no me va a dar porque no. Claro, cuando queda 4x al cuadrado menos 2, eso no lo, sobre 2 no lo dice. Ah, eso, sí. Ese me confundí. Sí, siempre cuando integrás, no es como la derivada, viste, que solo bajaba, sino que acá aumentás el exponente y encima lo pones abajo. Mm. Bueno, ahí lo vuelvo a hacer. Y esto es toda una parábola superior. ¿Había manejado? Ah, pero no le diste mucho. Sí, le diste como 4. Sí, decía, sí. Sí, está perfecto. No, algunas partes. Muy pocas bordes. Pero no me calienta. Sí, realmente lo. Bueno,
No, no. Ahora. Sí, no hay un mote de eso. Ahí me dio que es 4 el área. Perfecto. Bien. Acá el problema de esto es que uno se puede confundir en las cuentas por todos lados, porque viste que como que son muchas Sí, cuentitas. son muchas cosas. Porque como que hacer la integral no pasa nada, pero tenés como muchas cuentitas chiquititas. Sí. Entonces te confunde en eso. O sea, eso es lo más grave. Pero bueno, vos tratás de ponerte todos los paréntesis, de hacerte lo más Sí, separado posible. lo que te quería preguntar es que a mí me da F y G. Sí. Yo había puesto en esta X a la cuarta, o sea, primero había puesto lo que era F y después lo que era G. Y Sí, después, o sea, tenía que restar G menos X. ¿Siempre es así? sí, Siempre, listo. sí, No tenía esa duda. sí, eso sí. Bien, a ver, eh, mm, mm, bueno, estos son así, bueno. Mm, mm, no te quiero dar uno de estos, pero no quería agarrar estos los del coseno. Estos de acá. Bueno, estos son solamente para practicar barro, o sea, no integrar y después reemplazar con el número de arriba menos lo del número de abajo. Pero va a ser, a ver, el A. Ahí lo hago. Este sí sería. Ahora me fijo. Pará. Este creo que lo vas a tener que hacer por una multiplicación de dos cosas. Sí, va a haber que aplicarlo a uno de los métodos. Hago entonces el método por partes y después la regla. Sí, pero va con partes, a ver si con partes da.
Estoy pensando eso porque como que no le encuentro si va a ser por uno o por el otro. Puede ser que haya que hacerlo dos veces. ¿Cómo sería lo de multiplicación por partes? Me confunde lo que sería la derivada de b. No sé cuál elegir. Sí, esta parte igual, a ver, porque es e a la x por x más 2, pues para mí x más 1 a la 2 diferencial x. O sea, tengo que llamar a una u y a otra diferencial b. Acá la podríamos llamar a e a la x y a esta que sea x más 1 a la 2. Entonces la derivada de esta va a ser 2x más 1 por 1. Y esta sigue siendo e a la x. X. Sí, pero con lo cual cuando la arme, esto va a quedar x más 1 al cuadrado por e a la x menos la integral de e a la x por 2x más 1 diferencial x. Y acá me quedan como un montón de cosas. Entonces tendría que volver a hacerle otra vez a este pedazo, a esta integral de e a la x, el 2 lo puedo sacar afuera, de x más 1, volver a hacerle partes. Entonces voy a llamar a u a x más 1, con lo cual el diferencial u va a ser 1, y b e a la x, con lo cual diferencial b va a ser e a la x. Entonces esto va a quedar x más 1 por e a la x menos la integral de estos dos, de e a la x por 1 diferencial x. Así que esto lo vamos a dejar como e a la x menos la integral. Acá la integral de e a la x va a ser e a la x. Todo esto es el resultado de este pedazo de acá. Entonces, esto de acá es lo que voy a venir a meter en esto ahí. Entonces, el resultado total va a ser x más 1 al cuadrado por e a la x menos, y esto de acá es lo que resolví. Entonces va a ser menos x más 1 por e a la x menos e a la x. Ahí. Este va a ser el resultado final. Y a este es al que tengo que aplicarle barro. Entre 1 y menos 1. O sea, reemplazar el 1 y el resultado que me dé restarle lo mismo, pero reemplazando el menos 1. En estos que hay que usar el método, a veces, o sea, con una sola vez alcanza y a veces tengo que seguir poniéndole varias veces hasta que lo puedo achicar todo lo que se pueda. Aquí te pongo otro. El B prueba de hacer. Cuando tengo dt, ¿cómo lo reemplazaría? No, diferencial T, o sea, es lo mismo que esté ahí o que esté al costadito. O sea, esta, fíjate que no tiene, en vez de poner X, tiene T. Entonces, esto es lo mismo que tenés la integral de 1 sobre T más 1, diferencial T. O sea, es lo mismo que como cuando aparece acá el diferencial X. Lo que tiene como esto va multiplicado ahí, se lo pusieron arriba.
O sea que la T contaría como si fuera una X común. Esta de acá sí, esto es el diferencial. O sea, vas Y a poder hacer. cuando acá arriba que tengo E-1, ahí quedaría el número de que era Claro, o uno sea, sería coma 2,71 menos 1, que quedaría 1,71, sí. Sí, lo vas a reemplazar como eso, Ahí cuando está. después que integres. Este para integrar seguramente va a ser por sustitución. Parece que tengo razón yo, ¿eh? Parece que tengo razón. Vos, una vez que descubrís el barro, digamos, arazo, haces alguna boludeza, y pasa el tiempo, se seca. Y cambia de color a clarito. Y ahí ves cuando pasas la porquería. Va, no sé, porque vos recién lo pasaste. Es raro, es extraño. Eso de decir un. Porque está todo marrón clarito, yo veo perfectamente para pasar el herbicida, pero sin embargo veo las ruedas que hemos pasado por ahí anteriormente. Habrá quedado así, queda así. Cuando en el, que era por sustitución, el de abajo lo nombrábamos T. Yo este lo nombré X, Sí, como sí, o tenía ponerle antes. otra. Sí, o la letra que vos Claro. quieras. Algunas, Hice, igual, por ahí a veces los profesores ponen Z. Sí, vos ponele la letra que, para no sí, mezclarte ahora. y ahí hice X igual T más 1 por DT. Sería, A ver, o sea, a X lo vas a llamar a T más 1. Entonces, la diferencial X sería un diferencial T. Entonces, esto quedaría como que diferencial X es igual a diferencial T. Entonces vas a sustituir, que quedaría 1 sobre X y diferencial T y X son lo mismo. Así que acá ponemos diferencial X. Y ahora lo que tienes que hacer es integrar esto. ujú. Logaritmo natural. Logaritmo natural del módulo de X. Sí. De X. Y ahí reemplazo. Claro. El módulo de X, una constante. Bueno, la constante acá no va a ir por el tema de que estas son definidas. O sea, va a ir entre un valor y un valor. Entonces, Ujú. ahí vas a hacer el módulo, o sea, el logaritmo natural del módulo de t más 1, y esto lo vas a hacer entre e a la menos, e menos 1 y 0. Entonces vas a reemplazar primero adentro de t e menos 1 y después 0. O sea, este quedaría logaritmo natural del módulo de e menos 1 más 1 menos el logaritmo natural del módulo de 0 más 1. Ahí. Y esto va a quedar menos 1 más 1, o sea que queda e, y el logaritmo natural de esto sería lo mismo como si como es algo que sumas y que restás, o sea, como que porque es el logaritmo de e, entonces es como que le vas a hacer al mismo número, o sea, esto creo que va a quedar 1 menos
logaritmo de 0 más 1 sería logaritmo de 1, que es 0. Así que todo esto quedaría 1. A ver si tengo acá. Sí, 1, está bien. Perfecto. Ahí. Estos igual son casi todos, se usan métodos en estos, o sea, son todos bastante complicaditos. En general cuando te dé, o sea, o los de áreas, para calcular el área, te dan siempre alguna integral fácil, o sea, no te hace meter un método para que no sean como tan feas, o sea, pero el método te va a dar una para que vos resuelvas. ¿Ves? O sea, acá en esto, que era lo que te decía al principio, estas te dan, son por sustitución solamente. Estas de acá son por integración por partes y estas uno tiene que elegir a ver qué método le vamos a aplicar en esas. A ver, vamos a probar de hacer una de estas. Probá de hacer esta, la primera. O sea, pensar a ver qué método le podés meter en esa. Esto es a prueba y error igual. O sea, al principio uno va como probando a ver dónde, claro, o hago por partes y se la llamo T y no me queda y a veces uno lo resuelve por un método y después no te da y probás por el otro. No, es como que no hay, salvo esto que yo te decía, que en general, o sea, cuando es una división de un polinomio sobre otro, vas a usar sustitución, o sea, y que esta podría ser, ponerle esta que es una multiplicación, podría ser por partes, pero también podría hacerse una sustitución. Entonces, a veces hay algunas que uno no sabe para dónde correr. Entonces, no queda otra que probarlas. Acá haría por partes. Sí, podría hacerse por partes. O sea, yo por ahí derivaría esta, o sea, a esta la llamaría U y a esta diferencial B. O sea, esta es a la que integro, que está fácil para integrar, y a esta la derivo. Y 2 veces le haría partes. Porque la primera que saques te va a quedar diferencial U, va a ser 2x menos 3 por 1. O sea, y después, cuando otra vez vuelvas a hacer partes, vas a poder, o sea, como terminarla de derivar. Que chiquitita, como habíamos hecho en la anterior, en una de las que hice, que te dije va 2 veces partes.
No, me trabé, no entiendo cómo hacerlo. Ahí está. En esta vez, o sea, yo te decía, bueno, la llamamos a x menos 3 a la 2 y derivamos esta, o sea, me va a quedar 2x menos 3. Y b, o sea, diferencial b sería x a la 3 medios. Entonces b va a ser 3 medios más 1, o sea que va a ser 3 medios más, vamos a poner 3 medios más 1, que es 2 sobre 2, 5 medios. O sea que te queda x a las 5 medios sobre 5 medios. Cuando yo tengo que armar esto es u por b, o sea, se hace esta por esta, o sea, me queda x menos 3 a la 2 por b, que es esta x a las 5 medios sobre 5 medios, menos la integral de b, que es x a las 5 medios sobre 5 medios, por 2 por x menos 3. Entonces es que me sigue quedando como muy grande esto, no lo puedo integrar. Entonces ahí vuelvo a hacerle partes en esta. Entonces voy a poner que u, otra vez voy a llamarla a 2 por x menos 3, o a x menos 3 sola. El 2 lo puedo sacar afuera y no pasa nada, directamente hago con x menos 3. Entonces diferencial u, ahora sí va a ser 1. Y a b lo llamo a 5 a x a las 5 medios. Que este 5 medios lo puedo sacar también afuera. O sea, así que solamente agarro la x a las 5 medios. Y diferencial b va a ser 5 medios más 1. Me queda a las 7 medios. O sea, me queda x a las 7 medios sobre 7 medios. Entonces ahí vuelvo a armar esta, o sea, haciendo u por b menos la integral de estos dos. Entonces, ahora sí te la puedo armar acá arriba. Entonces voy a quedar todo el pedazo que ya traía, esto de acá. O sea, x menos 3 a la 2 por 5. Ahí la tengo con 5. X a las 5 medios sobre 5 medios. Menos. Y ahí donde iba la integral, va a ir lo que nuevo que voy a poner. O sea, u por b, x menos 3 por b, que es x a la... Perdón, este es diferencial b y esto es b solita. U por b, así que x menos 3 por x a las 7 medios sobre 7 medios menos la integral de x a las 7 medios, esto igual es ahora me estoy comiendo el 2, sobre 7 medios por 1 diferencial x. Y ahora lo que me estoy comiendo es que el 2 y el 5 medios lo había sacado afuera, así que estaban antes de la integral, o sea, antes de esto, de este menos. Así que acá va a estar el 2 sobre 5 medios, o sea que 2 dividido 5 medios es lo mismo que 2 por 2 quintos, así que queda 4 quintos. Menos 4 quintos por, y ahí todo esto. Y ahí la integral de esto la voy a poder hacer. O sea, la integral de x a las 7 medios es sumarle 1 y ponérselo abajo. Entonces va a ir todo esto, o sea, todo esto que vengo trayendo acá, menos 4 quintos por todo esto de acá, menos, y ahí en la integral, esto ya lo voy a poder integrar. Pero esto hay que hacerle 2 veces, porque si no, cuando hago una sola vez, la integral me queda como un choclazo de cosas. Entonces a eso lo vuelvo a integrar. Entonces después va a ir el pedazo que traía adelante, menos acá la integración por parte de esto, que es u por b, menos la integral de u por diferencial u. O sea, le hacemos partes 2 veces. Bien. Bueno, de esto te queda practicar ahora. O sea, empezar siempre. ahora Lo mismo que le digo a todos, empezar por lo fácil.